Hola, soy Kenia Phillips, estudiante de la Maestría de Gerencia Empresarial en la Universidad Fermín Toro. Como parte de las asignaciones de la Cátedra de Gerencia y Planificación de la Empresa, les hablaré sobre la planificación prospectiva y los métodos MICMAC y MACTOR. La dinámica y complejidad de la época en que estamos viviendo, particularmente en términos económicos, informáticos, culturales y ambientales, nos demanda la adquisición de nuevos elementos y herramientas conceptuales que nos permiten abocar esta realidad con éxito. En este orden de ideas, la prospectiva permite construir hipótesis sobre el futuro, así como identificar las fuerzas interactuantes que generarán con alta probabilidad de ocurrencia el futuro, sea este deseable o no, y dará asimismo la posibilidad de analizarlas para direccionarlas en el sentido que la organización requiere, es decir, participar de manera determinante en la construcción de la estrategia. La planificación prospectiva es una estrategia para el diseño del futuro. Al responder a la siguiente pregunta, ¿por qué prospectiva? Nos referimos a una vía diferente y creativa hacia el futuro. Se toma la prospectiva como un elemento clave de la planeación y es una actitud de la mente hacia la problemática del porvenir. Es además un elemento de carácter creativo, de cambio, de transformación y guía para asumir una actitud activa hacia el mañana. Esto se ubica en la vida cotidiana, donde se planea para poder enfrentar el futuro en el quehacer cotidiano. Se buscan alternativas que generen resultados positivos con ayuda de alternativas creadoras. El propósito central es preparar el camino para el futuro, generar visiones alternativas y futuros deseados, propiciar impulsos para la acción, promover información relevante de largo alcance, hacer explícitos escenarios alternativos de futuros posibles, establecer valores y reglas de decisión para alcanzar el mejor futuro posible. Parte de la necesidad de encontrar una visión del futuro. La planeación prospectiva es un elemento clave de la toma de decisiones anticipadas. Elegir, definir opciones frente al futuro y proveer los medios necesarios para alcanzarlo desde el presente hacia el futuro. Además, permite identificar peligros a situaciones futuras, ofrece opciones alternativas para situaciones a largo plazo. En la planeación prospectiva, primero se determina el futuro deseado, se le diseña creativa y dinámicamente. Es una actividad que se encuentra en proceso de adaptación constante. En este proceso es necesario hacer y dar respuesta a los siguientes cuestionamientos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Por qué y para qué? Es importante tomar en cuenta la formulación de la problemática, la planificación de fines, el plan de medios, el plan de recursos, la puesta en práctica y el control de la planeación. Para poder generar una planeación prospectiva se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: una visión holística, creatividad, participación y cohesión, permanencia del proceso sobre el producto, finalidad constructora. En resumen, se puede apuntar que la prospectiva es un enfoque de investigación que se utiliza para el diseño de escenarios futuros de las organizaciones. No es una proyección del pasado hacia el futuro, sino el diseño del futuro a partir del futuro mismo y su proyección hacia el presente a través de estrategias y proyectos de investigación para la toma de decisiones y ejecución de tareas en el presente, de tal forma que las decisiones estratégicas en la planificación prospectiva se ubican en las ideas motrices o conceptos fundamentales de los proyectos, a lo que llamamos realidades virtuales. Los conceptos de prospectiva, estrategia y planificación en la práctica están íntimamente relacionados y en realidad cada uno de ellos suele conducir al otro y a su vez se mezclan. De hecho, es habitual utilizar términos como planificación estratégica o prospectiva estratégica. Pero si analizamos cada uno de dichos conceptos de forma independiente, para cada uno de ellos existe multitud de definiciones y bibliografías sobre métodos y herramientas, hecho que pone de manifiesto la propia especialidad de cada uno de ellos. Y entonces, nos preguntamos, ¿cómo se reencuentran? ¿Existen aproximaciones entre ellos? La realidad nos dice que los gestores suelen hacer uso de diferentes herramientas que conjugan con el fin de configurar un sistema único y común en el que basar sus decisiones para lograr el éxito
y que en un entorno tan competitivo como el actual, el gestor se convierte en cierto modo en un portador del futuro, lo que contribuye a que el matrimonio entre la prospectiva y la estrategia formen parte del día a día de la empresa, hecho que evidencia que el reencuentro entre la prospectiva y la estrategia es inevitable y que a pesar de que exista una clara distinción entre tales conceptos asociándose a disciplinas diferentes, ambos están muchísimo más próximos de lo que se admite generalmente, como lo avala la definición sobre la planificación estratégica de Ackoff: concebir un futuro deseado, así como los medios necesarios para alcanzarlo. La prospectiva se orienta a obtener o a impedir un futuro de cosas, así se dirige el futuro aportando decisiones presentes. En la planificación prospectiva, el método consiste en el diseño de un futuro creativo y totalmente libre de restricciones. Ante un entorno cambiante e incierto, esta planeación ha venido cobrando cada vez mayor importancia hoy en día en empresas, gobiernos e instituciones académicas de todos los países desarrollados, y de un gran número de los menos desarrollados realizan estudios de prospectiva de manera sistemática. Existen varios métodos que son aplicables en la prospectiva. Tenemos el método Micmac o análisis estructural, que es una herramienta de estructuración de una reflexión colectiva. Este ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos. Partiendo de esta descripción, este método tiene por objetivo hacer aparecer las principales variables influyentes y dependientes, y por ello las variables esenciales de la evolución del sistema. El análisis estructural se realiza por un grupo de trabajo compuesto por actores y expertos con experiencia demostrada, pero ello no excluye la intervención de consejeros externos. Las diferentes fases del método son las siguientes. El primero, listado de variables, que en esta primera etapa consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan el sistema estudiado y su entorno, tanto las variables internas como las variables externas de la empresa. En el curso de esta fase conviene ser lo más exhaustivo posible y no excluir a priori ninguna pista de investigación. En la fase 2, descripción de las relaciones entre las variables. Bajo un prisma de sistema, una variable existe únicamente por su tejido relacional con las otras variables. También el análisis estructural se ocupa de relacionar las variables en un tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas. Y por último tenemos la fase número 3, que es la identificación de las variables con el Micmac. En esta fase consiste en la identificación de variables clave, es decir, esenciales a la evolución del sistema, en primer lugar mediante una clasificación directa y posteriormente por una clasificación indirecta llamada Micmac para matrices de impactos cruzados, multiplicación aplicada para una clasificación. Esta clasificación indirecta se obtiene después de la elevación en potencia de la matriz. La principal utilidad del análisis estructural es estimular la reflexión en el seno del grupo y de hacer reflexionar sobre los aspectos intuitivos del comportamiento de un sistema. Por otro lado tenemos el método MACTOR, el método de análisis de juego de actores. MACTOR busca valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados. A partir del análisis, el objetivo de la utilización del método MACTOR es el de facilitar a un actor una ayuda para que la decisión de la puesta en marcha de su política de alianza y de conflicto. El método MACTOR comprende 7 fases. La primera, construir el cuadro, estrategias de los actores. La segunda, identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados. La tercera es situar cada actor en relación con los objetivos estratégicos, lo que llamamos matriz de posiciones. La 4, jerarquizar para cada actor sus prioridades de objetivos, lo que llamamos matriz de posiciones evaluadas. La 5, evaluar las relaciones de fuerza de los actores. La 6, integrar las relaciones de fuerza en el análisis de convergencia y de divergencia entre actores. Y por último, y no menos importante,
formular las recomendaciones estratégicas y las preguntas claves del futuro. El método MACTOR presenta la ventaja de tener un carácter muy operacional para la gran diversidad de juegos, implicando numerosos actores frente a una serie de posturas y de objetivos asociados. En eso se diferencia de la búsqueda resultantes de la teoría de los juegos, que desembocan frecuentemente sobre la construcción de modelos aplicados y no aplicables. El método MACTOR implica un cierto número de limitaciones, principalmente concernientes a la obtención de la información necesaria, la reticencia de los actores a revelar sus proyectos estratégicos y los medios de acción externos. Existe una parte irreductible de la confidencialidad. Todo esto es posible proceder a contrastes y cruzamientos de información provenientes de diferentes fuentes y de una manera útil. El método presupone un comportamiento coherente de todos los actores en relación con sus finalidades, lo cual se encuentra a menudo en contradicción con la realidad. En referencia a las herramientas propuestas, el programa MACTOR, tal y como funciona actualmente, no requiere más que 2 cuadros de datos, a partir de los cuales se obtienen múltiples páginas de listados de resultados y de esquemas. Es el principal peligro que acecha la utilización del método. Se deja llevar por la cantidad de los resultados y comentarios que suscitan, olvidándose que todo depende de la calidad de los temas de entrada, así como de la capacidad de clasificar los resultados más pertinentes. Sobre un plano práctico, el tiempo necesario para conducir un análisis del juego de actores por medio del método MACTOR es de 2 a 5 meses. Es en general más corto que para un análisis estructural, pero el tiempo necesario para la recolección, la verificación de las informaciones y para su análisis no debe ser subestimado. Aunque el método MACTOR se incluye en el método de escenarios, puede utilizarse solo, tanto con fines prospectivos como para el análisis de una situación estratégica dada. Esto es todo hasta ahora, espero que les haya gustado.